Que el Señor le bendiga, hermano Santiago. Recibo un cordial saludo de parte de mi esposa y parte mía, desde acá, desde Inglaterra, desde Londres. Siempre es y será una bendición compartir con usted, mi hermano. Le agradezco mucho por haberme hecho llegar su inquietud acerca del nacimiento de Jesús y de cómo es la manera en que nosotros entendemos este asunto. Antes de nada, también permítanme hacerle llegar un saludo y el deseo de nuestro corazón que el Señor bendiga a todas las personas que están escuchando este corto video con una pequeña explicación acerca del nacimiento de Jesús. Pues bien, vamos a empezar primeramente entendiendo una cosa, que Jesús vino a cumplir la ley de Dios dada a Moisés y no a abrogarla. Con esa base ya podemos hablar de cualquier tema en el Nuevo Testamento, que Jesús vino a cumplir lo que estaba establecido. Dentro de todo lo que la ley de Moisés establece está el calendario bíblico. Según este calendario bíblico, hay 7 convocaciones al año en las cuales el pueblo debía reunirse para invocar a Dios, para tener un encuentro con Dios, para ensayar su relación con Dios. Ensayo que tendría cumplimiento con Jesús en su primera venida. Eso como la parte básica de lo que es la ley de Moisés. Todo se encuadra dentro de un calendario. Y el pueblo de Israel, a través de ese calendario, daba cumplimiento a la ley de Moisés. De estas 7 convocaciones, tenemos 3 fiestas dentro de estas 7 convocaciones. Tenemos 2 de ellas se celebran en primavera y una de ellas se celebra en otoño. Entonces, las 2 primeras son la fiesta de Pascua, que se reconoce en hebreo como Pesach, y tenemos la fiesta de Pentecostés, que conocemos en hebreo como Shavuot. También tenemos la fiesta de otoño, que en este caso es Tabernáculos, que se le conoce como Sukkot. Entonces, estas 3 fiestas eran muy importantes, y el pueblo subía 3 veces al año a estas fiestas y todos se congregaban en Jerusalén. Estamos hablando de que más o menos unos 500,000 de personas se congregaban 3 veces al año en Jerusalén y en sus alrededores. ¿Se puede usted imaginar que no había un lugar donde poner un pie durante estas fiestas? Eran las fiestas las más grandes que existían en aquella época, mientras el templo estuvo en pie. En la ley de Moisés no existe ninguna ley o convocación que tenga que cumplirse en los meses de noviembre, diciembre y enero. Sin embargo, dentro de las profecías tenemos una profecía en Ageo muy importante que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía tuvo un cumplimiento anticipado antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los macabeos, en el tiempo cuando los griegos conquistaron Judea y tomaron el control de Jerusalén e hicieron uso del templo, sacrificando cerdos en el templo, y se dio el cumplimiento de la profecía de Daniel y de Ageo en el sentido de la abominación desoladora en el altar de Dios. En ese tiempo los macabeos lucharon y con la ayuda de Dios liberaron Judá, liberaron Jerusalén y limpiaron y rededicaron el templo.
Para celebrarlo hicieron una gran fiesta, la cual se llama la fiesta de la luz o de las luces. Jesús estuvo también en esa fiesta, porque en medio de la fiesta, en el pórtico de Salomón, Salomón fue el que construyó y dedicó el templo. Se levantó y dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces vemos que Jesús validó esta fiesta que tiene su origen primeramente en la profecía y su cumplimiento en el tiempo de los macabeos. Esta fiesta es en diciembre. En alguno de los días de diciembre se cumple, porque el calendario que fue dado por Dios a Moisés era lunar, y el calendario que nosotros usamos es solar. Así que los días no coinciden con los mismos días que nosotros conocemos o entendemos en nuestro tiempo, pero es aproximadamente en el mes de diciembre. Vale recalcar que la fiesta de Hanukkah, que es en diciembre, no está dentro de la ley de Moisés, sino que es el cumplimiento de una profecía dada por los profetas, específicamente el profeta Ageo. Entonces, esa es una fiesta profética que no está dentro de la ley de Moisés. Eso como aclaración solamente. Ahora, como podemos ver, tenemos en este caso, tres tiempos o posibilidades en los que Jesús pudo cumplir, en este caso, nacer dentro del calendario bíblico. Tenemos por un lado las fiestas bíblicas, las fiestas que el Señor comandó en Levíticos, que sería Pascua, Pentecostés o la fiesta de tabernáculos en otoño. Pascua, Pentecostés en primavera y tabernáculos o Sukkot en septiembre. Tenemos otra posibilidad, que es la que nos da la profecía, en este caso Hanukkah, que es en diciembre. Entonces, ya que tenemos estas posibles opciones en las que Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? Podemos tener una idea clara de que Jesús estaba enmarcado dentro de ese calendario. Así que hay la posibilidad de cualquiera de estas fiestas que ya he mencionado. Jesús podía nacer para cumplir la ley, porque Jesús vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Ahora sí, vamos a entrar directamente en lo que es el nacimiento de Jesús. Pero primero tenemos que saber lo que pasó antes del nacimiento de Jesús. El libro de Lucas nos relata que Zacarías, el sacerdote Zacarías, estaba sirviendo en el templo cuando se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo que debía ponerle el nombre Juan, ¿sí? Al que hoy conocemos como Juan el Bautista. Muy bien, ahora que sabemos que Zacarías recibió la palabra del ángel que le visitó mientras él estaba en el servicio, y que sabemos que su esposa quedó embarazada, debemos examinar también en el mismo libro de Lucas, que nos dice que María, prima de Elizabeth y madre de nuestro Señor Jesucristo, le visita cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Eso quiere decir que desde la fecha en que María concibió por el Espíritu Santo, habían pasado ya 6 meses desde que Elizabeth había concebido. Esto nos permite calcular el tiempo en el que Zacarías vio la visión. Y de esto quisiera compartirles usando estos dos calendarios, ¿sí? Estos dos calendarios que tengo aquí, que es de un tiempo estimado de 2 años, que es simplemente para calcular los tiempos. Yo les voy a explicar, espero hacerlo de la mejor manera, porque
el calendario hebreo, el calendario lunar, no necesariamente coincide con el nuestro, pero es fácil de entender si lo hablamos en rasgos generales. El calendario bíblico, el calendario hebreo, el calendario que Dios le dio a Moisés, a diferencia de nuestros calendarios que empiezan con enero, ese calendario empezaba con el primer mes, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Ese primer mes iniciaba más o menos a mediados de abril y terminaba a mediados de mayo. Y luego el segundo mes empezaba igual, a mediados de mayo y terminaba a mediados de junio y así sucesivamente. Entonces, Zacarías, cuando él tiene la visión, dice que él estaba en la semana que él había tocado el servicio, que él había tocado la suerte de servir. Según Lucas, Zacarías pertenecía, según la genealogía de Zacarías, él pertenece a la línea sacerdotal de Abías. Abías era uno de los 24 descendientes de Aarón que servían en el templo. Cada vez que ellos tenían que servir en el templo, se sorteaba entre ellos cuál de ellos iba a servir. Como eran 24, el servicio de Abías era en la octava semana, y así sucesivamente. En cada uno, si era el descendiente era el décimo, pues le tocaba en la 10ª semana y así sucesivamente. Entonces, Zacarías, por ser de la línea sacerdotal de Abías, tenía que servir en la 8ª semana. Así estaba determinado en la ley de Moisés. Entonces, desde abril, desde el inicio del mes, a mediados de abril, tenía que contarse 8 semanas y entonces podía servir en el templo Zacarías. Eso le ubica a él por finales de junio. ¿Por qué finales de junio? Porque hay una semana en la que él se saltaba el servicio de él cuando era Pascua, porque ahí todos los sacerdotes, los 24 servían. Entonces él tenía que sumar una semana más. O sea, quiere decir que él no servía la semana 8ª, sino la semana 9ª. ¿Sí? Porque ahora, luego, inmediatamente después de su servicio venía Pentecostés. Eso quiere decir que él tampoco podía salir del templo, tenía que permanecer en el templo. ¿Sí? Esto nos ubica ya en la semana 10ª, que él pasaba en el templo. ¿Sí? Durante todo este periodo de tiempo es cuando él vio al ángel y recibió la visión. Más o menos para la semana 11ª, él dice que fue a su casa, regresó a su casa. Tomemos en cuenta que las distancias a las que ellos vivían no era cerca de Jerusalén. Por eso es que María viaja a visitar a su prima Elizabeth. Hace un viaje. Entonces no es un viaje de horas, sino de muchos días. Posiblemente una semana. Esto ubica a Zacarías en el mes de julio, que él está llegando a su casa para estar con Elizabeth, su esposa. Entonces creemos que es en el mes de julio que queda embarazada Elizabeth, para que se cumpla lo que el ángel le había dicho. Luego contamos 6 meses desde julio hasta, eso nos daría diciembre. Si contamos desde julio 6 meses, eso nos da diciembre. La escritura en Lucas nos dice que en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, María le visita. ¿Sí? En el mes de diciembre, como hemos hablado anteriormente, es la fiesta de Hanukkah, ¿sí? Que es una fiesta profética. Entonces, María visita en el 6º mes a Elizabeth, más o menos por diciembre, en la fiesta de Hanukkah, en ese periodo de tiempo. Si el ángel le visita a María
y le anuncia que su prima está en el 6º mes y ese 6º mes es de diciembre, entonces lo más justo y razonable es contar que el primer mes de María empieza en enero, mediados de enero. Porque quiere decir que ya está embarazada. Y contamos 9 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 9º mes, septiembre. En septiembre es la fiesta de otoño que conocemos como tabernáculos. Esa es la razón por la cual... ¿Qué pasa en tabernáculos? Ya les había mencionado anteriormente que había más o menos 500,000 de personas rodeando Jerusalén. Hasta Belén. Belén no está muy lejos de Jerusalén, ¿sí? Entonces, tenemos 500,000 de personas en una fiesta que se llama tabernáculos. Esa fiesta se daba por mandamiento de Dios, porque Dios había hecho morada con ellos en el tabernáculo de Moisés. Entonces, esta fiesta hablaba o indicaba de que Dios mismo iba a estar con los hombres, con su pueblo. Y de eso era la fiesta. Dios con nosotros. Y quizás eso nos recuerda a lo que cuando el ángel le da una profecía a Isaías y le dice que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, Sukkot, tabernáculos. Entonces, en esta fiesta dice que no había lugar para ellos, para María y para José y para su hijo. Era obvio, porque todo el mundo construía, para 500,000 personas no había lugar. ¿Sí? Ni hoy, ni en los hoteles actuales hubiese lugar para esa cantidad de gente, mucho menos hace 2000 años. Entonces la gente construía unas casitas hechas de palos y con hojas, se cubría, y ahí pasaba durante la fiesta, los 7 días de la fiesta. Entonces, en Belén había igual miles de esas casitas, de esas cabañitas, donde la gente posaba, porque era la fiesta, el cumplimiento de la fiesta. Entonces, creemos que Jesús nació en el cumplimiento de la ley de Moisés. Cumpliendo la ley de Moisés, nació en un tabernáculo para dar cumplimiento a la palabra que Dios le dio a Moisés. Dios hará morada con el hombre. Dios hace morada con su pueblo. Entonces, tabernáculos es en el mes de septiembre. Y eso es lo que matemáticamente y legalmente las escrituras nos enseñan, según el entendimiento hebreo, según el entendimiento bíblico que nosotros tenemos. Pues bien, espero que esto sea de una ayuda y que pueda de alguna manera aclarar sus inquietudes acerca del nacimiento de Jesús. El tema de los sabios de Oriente que visitaron a Jesús con el incienso, el oro y la mirra, ese es un tema aparte. ¿Por qué? Porque ellos le visitan a Jesús cuando él tenía 2 años y le visitan en una casa. Claramente dice que le visitan en una casa. Es totalmente diferente de cuando Jesús nace, que nace en un tabernáculo, en un azúcar, en un Emmanuel, en un Dios con nosotros. Eso es lo que significa tabernáculos o Sukkot. Bendiciones, un abrazo fuerte y que el Señor les bendiga.